Un saludo para todos los hermanos del Ecuador. Estamos en este momento con el doctor Edgar Poveda Durán. Él es psicólogo forense de la Fiscalía General del Estado. Él tiene diplomados internacionales, tiene diplomado en psicología jurídica y forense, perfilación criminal, autopsia psicológica y victimología forense. Tiene maestrías en psicología jurídica y forense de la Universidad de Otávalo, representación internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, ALPJF, que es de la Worldwide Association of Women Forensic Experts, de la WAUFE, Colegio de Investigadores Forenses, SC, CIF, vicepresidente internacional de la International Association of Forensic Investigation. Si no lo digo bien, usted me lo corrige, querido doctor. Es de la IAFI. Representación en Ecuador, miembro y ex vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense, docente de Psicología Forense en maestría en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR y Universidad Mayor de San Andrés, doctorado en Universidad Pública del Alto. Un honor tenerlo con nosotros, querido doctor. Un gusto, un placer saludar también a todos los hermanos del Ecuador a través suyo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, una afectuosos saludos a todos los hermanos latinoamericanos y pues obviamente a CADEPEC, quien nos ha podido invitar a este conversatorio, a esta entrevista y por supuesto ponerme a las órdenes desde ya. Muchísimas gracias, gracias. La temática o el tema que vamos a tratar con usted, doctor, tiene que ver con la evaluación forense por medios telemáticos. Bueno, eso es algo novedoso, no es muy común. Entonces, voy a empezar, querido doctor Edgar, con la primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evaluación psicológica forense por medios telemáticos? Claro que sí, ciertamente es un tema bastante novedoso que mucha gente piensa que surgió a través del tema de la pandemia. Iremos hablando un poco al respecto, indicando que eso no ha sido así, sino que han habido otras circunstancias y otros tiempos en los que se ha podido realizar. El término acuñado de teleevaluación psicológica forense o evaluación psicológica forense por medios telemáticos guarda relación a la posibilidad de realizar una valoración, el poder escrutinar la personalidad, la parte emocional, conducta, comportamiento y otros aspectos que pudieran existir de un hecho que estuviese fuera de la norma y que estuviese generando algún tema de conflicto social que pueda tipificarse en un tipo de delito o en alguna acción que de alguna manera estuviese fuera de la normativa legal y que obviamente requiera ser investigadas, requiera ser analizado todas estas características, tanto de la persona víctima, de la persona agresora, ¿sí? De manera directa como tal o a través de informantes, teniendo la particularidad, por supuesto, del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que es la que estamos ocupando en este momento y corresponde al tema de las redes sociales a través de plataformas virtuales que permiten la conectividad, ¿no? Que permiten que podamos nosotros emitir un audio, emitir un video y que podamos acortar distancias, ¿no? Físicas a través de estas opciones tecnológicas, usando por supuesto el Internet y que facilite obviamente el poder realizar estas investigaciones que requieren ser
analizadas, requieren ser revisadas por la autoridad competente. Y doctor, a propósito, ¿y en qué casos se utiliza este tipo de evaluación psicológica forense, hablando telemáticos, digo? Claro, como mencioné al inicio, realmente fue el tema de pandemia quien dio un mayor boom al respecto. Ujú. Me gustaría hacer una pequeña reseña al respecto. En este caso, cuando en varios de nuestros países detonó justamente el tema de la pandemia de SARS-CoV-19, pues fue requerido, fue obligatorio que los seres humanos, en especial, pues debamos resguardar nuestra integridad, debamos permanecer en casa, ¿no? Para evitar el tema de los contagios, puesto que no existía una vacuna, una cura como tal. Quienes trabajamos en el tema judicial, pues estábamos preocupados, obviamente, no solamente por nuestra salud y la de nuestros seres queridos, sino qué iba a pasar con aquellas personas que pudieran estar atravesando algún hecho de naturaleza violento, ¿sí? Algún tema delictivo, que estuvieran atravesar por algún conflicto legal que requiriese de la ayuda inmediata, pero que por el tema de la misma pandemia no era posible, ¿no? Porque teníamos que estar resguardados. Pues entonces fue allí en donde pues empezamos a través de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, a la par de muchas otras instituciones y entidades, ¿no? Que se les ocurría lo mismo, decían, bueno, algo debemos hacer porque tenemos la claridad de que muchos aspectos violentos se suscitan lamentablemente en el seno, en el núcleo familiar. Esta estructura básica que es la familia, en el cual lamentablemente ocurren hechos de naturaleza sexual, temas de violencia de pareja o aspectos intrafamiliares, pues que son muy comunes lamentablemente en el día a día de los operadores de justicia, pues iban a seguir suscitándose y con mayor fuerza, puesto que al momento de estar en la pandemia, pues la persona víctima no podría recurrir a salir, a pedir ayuda o a escapar de la situación violenta que estuviese ocurriendo. Entonces, es importante, ya yendo a la pregunta, clarificar que esta metodología, que ciertamente va a tener mayor relevancia en situaciones o circunstancias en las que la persona a la que se le va a evaluar o el profesional no pudiera acudir presencialmente enfrente de la persona a quien se le va a evaluar, no pudiera haber esa presencialidad, pues se pudiera utilizar esta particularidad en delitos, como he mencionado, de naturaleza sexual, temas de violencia, pero también hemos podido hacerlo no solamente de manera directa. Se ha podido hacer entrevistas a personas testigos o a personas que de alguna manera han servido como informantes de algún hecho, de alguna conducta, de algún comportamiento, de algún aspecto emocional o de orden mental que fuese necesario ser recolectado, y se ha utilizado plataformas como Zoom, entre otras, ¿no? Que existen y que, por supuesto, permiten esta conectividad con esta posibilidad, ¿no? Entonces, estas serían las posibles usos que se podrían dar en algunos hechos, o entre otros, ¿no? Tenencias en el tema de familia, el tema de del régimen de visitas y otros temas civiles que pudieran también generarse y que fuesen necesario efectuar algo con prontitud. Debemos entender entonces, doctor, que es posible realizar este tipo de evaluación
por este medio telemático para, por ejemplo, para problemas de violencia doméstica, por ejemplo, o quizás temas de violencia tipo sexuales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se entiende. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los temas que pues tendré el honor en este Congreso Internacional de COMSI4 del 2023, que va a desarrollarse en mayo 18 y 19, pues que organiza pues Acadepec, será el poder abordar esta temática de los delitos sexuales y haber tenido la oportunidad, y gracias a algunas autoridades que me permitieron realizar esta metodología ciertamente sumamente novedosa, en donde de alguna forma, pues al momento de la pandemia se había dado un delito sexual y pues era urgente su abordaje para que la víctima no quedara en indefensión. Entonces, es posible, cumpliendo con algunos parámetros, teniendo en cuenta algunas dificultades, como toda metodología, como toda instrumentación, pues tiene sus cualidades, pero también tiene algunas dificultades, digámoslo así, que deben ser solventadas para poder desarrollarse estos aspectos, ¿no? Y a propósito de lo último, doctor, ¿cuáles son las experiencias de los profesionales en este tipo de evaluaciones psicológicas forenses, por ejemplo? Sí, realmente tanto en mi país, Ecuador, como Perú, Ujú. ¿sí? Y Bolivia tuvieron grandes avances en esta opción, ¿no? Voy a ir desde atrás, Bolivia, que tuvo la oportunidad de hacer modificaciones importantes en algunos aspectos de la legislación en el ámbito psicológico, se plasmaron como tal, y nuestra representante, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, autora Yomar Bejarano, pues tuvo la oportunidad de realizar justamente estas modificaciones con el fin de que obviamente se pudiera tener en consideración esta metodología y que sea pues aceptada, ¿no? Que en este caso pues los abogados de la contraparte no intentaran boicotear este tipo de aspectos. A Ahora propósito, bien, la doctora Guiomar que la menciona, disculpe, ella también, solo para acotar, ella también va a estar con nosotros, doctor, en el evento, vamos a tener ese honor. Adelante. sí, realmente que sí. Y pues, como mencionaba, otros países como Perú, y que fue nuestra directora nacional de este país, la coordinadora del equipo, que realizaríamos un documento de recomendaciones para la praxis pericial y la evaluación psicológica en el campo de la psicología jurídica y forense en tiempos de pandemia, documento que fue elaborado por la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, y quien nos lideró, la doctora Jenny Junco Zupa, directora nacional de Perú, junto con la compañera Gabriela Luna Calvo, representante directora nacional de México en ese tiempo, Gladys Hernández Sarmiento, directora nacional de Colombia de ese tiempo, Aida Leiva Chacana, directora nacional de Chile, Wilson Miguel Salas Picón, director regional de Colombia, hoy actualmente ya representante de Colombia y representante de la Asociación Latinoamericana como tal, y mi persona, junto con la revisión de los demás representantes de países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Brasil y otros, pues pudimos revisar el documento en donde tuvimos la oportunidad de plasmar esta metodología, ¿sí? Para que pudiera haber una literatura científica que indique que era posible hacerlo. Eh, Así que la compañera Jenny Junco en Perú tuvo la oportunidad de hacer algunas investigaciones, ya sacar ya cuadros estadísticos de la posibilidad de su uso en ámbitos, por ejemplo, como el tema de la violencia de la pareja, ¿no? En donde se obtuvo pues resultados
muy importantes y prometedores que permitirán, obviamente, a pesar de que ya la pandemia ha ido en retroceso y ha ido decreciendo, pues esto no indica que no pudiera haber otra pandemia o no indica que por algunos otros aspectos, como el hecho de que alguien pudiera estar con una enfermedad, como un caso que tuve, que estaré hablando al respecto también en el Congreso, de una niña que fue lamentablemente pues atropellada, pues no podía ser evaluada en el centro de salud, lugar donde pues obviamente era un sitio público en donde no habían las condiciones mínimas de tecnológicas y también del espacio, de la privacidad, entre otros, que permitan hacer esta valoración. Y por lo cual, este sería un ejemplo de la utilización de una evaluación telemática. Casos que he tenido también de tener que evaluar a una persona estando en otro país, ¿sí? Y que no tiene que necesariamente un perito de allá realizar la valoración o que tenga que venir a mi país para poder hacer dicha diligencia, sino que se puede hacer a través de medios telemáticos. Cualquier opción que realmente no permita la presencialidad podrá ser analizado para la consideración de que se pueda realizar esta opción. Recordar a quienes nos siguen a través de las redes sociales que estamos con el doctor Edgar Poveda Durán desde el Ecuador. Doctor, ¿cómo se garantiza la confiabilidad en la evaluación psicológica por este tipo de medios? Este tipo de medio que es novedoso. Bueno, una de las primeras instancias para que este método pudiera ser confiable fue el poder realizar la revisión bibliográfica, ¿sí? Y para lo cual tuvimos la oportunidad de que pudiéramos encontrar algunos artículos, por ejemplo, de Ayorolo y Chang del 2015. Mire que cuando la gente decía se han inventado el agua tibia cuando estábamos en pandemia, pues les decíamos, no, existen ya algunas investigaciones de varios años atrás en donde pues se vislumbraba la posibilidad de las videoconferencias a través de estas, la realización de la evaluación forense, en donde pues ya se revisaban algunas cuestiones y consideraciones prácticas para que los psicólogos forenses pudieran realizar a través de la tecnología, ¿sí? Estas valoraciones como tal. Obviamente fue también necesario revisar el artículo de las evaluaciones de competencia forense a través de la videoconferencia. Es decir, que había la posibilidad de que los tribunales, los abogados y otros profesionales pudieran tener la claridad de que era posible la utilización de evaluaciones a través de las videoconferencias y la capacidad que tenía esta de poder pues realizar estas conexiones, no solamente para diligencias evaluativas, sino también para la comparecencia de algunos aspectos o diligencias como una audiencia de juzgamiento, ¿sí? Entonces, los evaluadores forenses tenían la posibilidad de tener esta herramienta, ¿sí? De las videoconferencias y para ello obviamente se requería obviamente de una formación necesaria para poder realizar estas características. Entonces, pues posterior se dieron el tema de la crisis de COVID-19 y obviamente Wright y colaboradores en el 2020, pues habla de 6 principios que permiten que tengamos la posibilidad de que se puedan extrapolar, es decir, permitan ser utilizados estos 6 principios que estaban direccionando la APA, la Asociación Psicológica Americana, para la utilización del tema telemático, ¿sí? En el cual dan características de que debemos tener cuidado y no poner en riesgo la seguridad de la prueba,
como es un testimonio, como es una entrevista, como es la aplicación de los reactivos psicológicos y otros. Realizar de mejor manera posible lo que se debe hacer en la metodología, pues cumpliendo con lo que se tiene a disposición. Ser consciente de la rigurosidad que se requiere de los datos, ¿sí? Es decir, teníamos que ser mucho más específicos, ampliar mucho más las metodologías, si teníamos antes que aplicar una entrevista, tratar de aumentar la cantidad de estas, o si utilizábamos uno o dos instrumentos, tratar de utilizar unos más, los mejores, ¿sí? Para que esta fiabilidad mejore. También importante que había que pensar críticamente si podíamos sustituir algunas pruebas o no. Hoy por hoy las pruebas, y ya vamos a hablar de esto, muchos test psicológicos, por ejemplo, permiten la aplicación a través de los medios telemáticos, ¿no? Ya no necesito lápiz y papel o enviarle por correo electrónico la prueba, porque yo no sé finalmente si hago este envío del correo con la prueba, no sé quién podría estarla llenando. Mientras que a través de la virtualidad estoy claro de que Carlos se encuentra enfrente mío y que si se la visualiza en la pantalla, puede ir seleccionando a través de la colaboración del profesional de psicología, pues las respuestas a las preguntas del cuestionario. Quedando grabado también, como lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? Aquellas respuestas, aquellos comentarios y otros, pudiendo evidenciar incluso el comportamiento verbal y no verbal, ¿sí? La conducta y comportamiento al momento en que se está dando la entrevista o en la aplicación del reactivo. Y tenemos entonces una mayor cantidad de información, pero no podíamos sustituirla así como así. Ampliar intervalos de confianza, es decir, tratar de que la información que íbamos a obtener y cómo obtenerla tenían que tener mayor fiabilidad, tenían que tener mayor validez y tomar en consideración las conclusiones y decisiones para mejorar, ¿no? Y mantener los mismos estándares éticos que se hacían presencialmente estando frente a la pantalla. Pues de esa Doctor, manera aumentábamos la fiabilidad, aumentábamos la posibilidad de la cientificidad, del aspecto técnico-científico de nuestro quehacer como tal. doctor, me voy a permitir leerle. Tengo una pregunta aquí, en realidad tengo unas dos o tres preguntas. Eh, ¿Qué dificultades pudieran suscitarse al momento de realizarse una evaluación psicológica forense por medios telemáticos? Es muy importante esta pregunta, justamente porque muchas de las personas que han abordado o que han ingresado a algunas de estas metodologías siempre indican, ¿no? Eh, Me hablan de las bondades, pero debe tener falencias, ¿no? Una de ellas y la principal es el tema de conectividad. Es Ujú. importante que para poder utilizar esta herramienta de las nuevas tecnologías, necesitamos que podamos corroborar que el Internet, que será la vía, el camino por el que recorreremos y obtendremos la información de ida y vuelta, pues debe tener al menos una calidad mínima, ¿no? Esto es importante que nosotros podamos hacer pruebas previas, una prueba al menos, un día antes o un tiempo antes de la evaluación como tal, para medir si la calidad del Internet, si pudiera estar en óptimas condiciones o si hubiera fallas, errores, ¿no? En la conectividad. Y por supuesto también la otra parte eh, era no solamente el tener este tipo de internet, eh, de preferencia debía hacerse a través de un cable, ¿sí? De Ethernet, que es el cable que lleva pues la conexión del módem directamente al computador y obviamente verificar de que ese internet
fuese utilizado solamente por esta persona, que nadie más lo esté compartiendo, entre otros. Otra dificultad era la parte tecnológica, es decir, el instrumento, el equipo que pudiéramos estar ocupando, el cual obligatoriamente requería de tener una cámara y obviamente por esta consideración que fuese videograbado, porque de esa manera puedo conocer qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando en el momento de la entrevista, ¿sí? También era importante que este equipo estuviese con los antivirus, con las actualizaciones de las aplicaciones que vamos a ocupar, que tuviera una fuente de poder para que no se nos vaya a apagar, y por supuesto, el estar pendiente y tener la precaución de que pudiera irse la luz o pudiera ocurrir cualquier hecho que hiciera que se perdiera tanto la comunicación o que tuviera algún problema el mismo equipo. Si esto ocurría, indudablemente había un protocolo en el cual se hacía una llamada, se paraba hasta donde se quedaba y pues se podía reiniciar en otro momento, ¿no? Si era la mitad del reactivo psicológico, había que aplicarlo nuevamente o cambiar de instrumento, era posible también. Entonces, y que hoy por hoy es más fácil porque hay mayor cantidad de pruebas que tienen esta modalidad, ¿no? Eh, Adicional a esto, una dificultad de las personas que no supieran cómo manejar estos equipos y estas plataformas. Algunos nos tocó obligatoriamente aprender a usar estas plataformas, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Así Pero es. algunos no somos pues técnicos en estos temas, pero hemos tenido que aprender para solventar fallas o ir aprendiendo cómo utilizarlas. Debemos entender que existen los instrumentos, entonces, doctor, para aplicarlos, ¿no es cierto?, en la realización de este tipo de teleevaluaciones. Claro que sí. Entonces, no solamente ya era el equipo tecnológico, sino que también teníamos que revisar la instrumentación. Un tipo de entrevista de las que ya existían comúnmente, pero que había que hacer algunas pequeñas modificaciones según la población. Ejemplo, en niñas, niños, adolescentes se sigue considerando que es de preferencia, especialmente en niñas y niños preescolares, el tener los cuidados de que el computador pudiera convertirse en un distractor. Ujú. A pesar de ello, en una conferencia tuve la oportunidad de conocer de una profesional argentina, ¿sí?, quien nos decía que ahora, con los medios tecnológicos que existen, las niñas y niños están más acostumbrados a estar con tabletas, ¿no? A celulares, y que esta distracción que temíamos inicialmente ya no se da tanto. No obstante, es una precaución que es importante tomar en consideración en las entrevistas. O personas adultas mayores que de alguna manera no supieran cómo se manejan estos equipos y siempre buscar a alguien que nos pueda apoyar, ayudar a realizar también este aspecto. También era importante estar pendiente del consentimiento informado, el cual se enviaba por correo electrónico, se lo plasmaba al momento de la evaluación proyectándolo, justamente compartiendo pantalla. Con la videograbación teníamos la identidad de la persona, se le solicitaba también un documento de identidad que pueda colocar la huella digital y que Ujú. pueda ser remitido el documento a posterior para que la identidad sea necesaria. La utilización de manos libres para que se evite que otras personas pudieran escuchar lo que estamos consultando y no puedan intervenir. Y también que esto permita la privacidad. La ubicación de la cámara para que de alguna forma pudiéramos ubicarla en un espacio cerrado con una sola puerta y controlando que la cámara esté viendo hacia ese lugar para que sepamos que nadie más ingresa a este lugar para que no vaya a contaminar lo que la persona vaya a decir, sea que le está obligando a través de miradas, de gestos, para que diga o no diga alguna cosa, ¿no? Son precauciones
en los instrumentos, ¿sí?, de la entrevista que eran necesarios tomar en consideración, ¿sí? De hecho, se buscaba que una persona extra ayude y que a través del celular pueda utilizarse para evidenciar que el lugar en el que estaba la persona a quien vamos a entrevistar estuviera sola y que no hubiera la posibilidad de que pudiera acceder alguien más a ese lugar a través de lo que he mencionado, que se veía la puerta en la parte posterior, digamos donde está la mano. Y así controlo que nadie más ingrese. Y que tuviera al menos un baño para saber que si esta persona requería alguna necesidad básica, pues pudiera solventarla fácilmente sin tener que pausar y parar la grabación, teniendo el control medianamente posible para indicar que esa persona se encuentra sola y que no hay una interferencia ni positiva ni negativa de alguien para que diga o haga alguna cosa. Finalmente, los test psicológicos, entre ellos dos entidades, TEA Ediciones y Pearson, serían las que realizarían instrumentos, ¿sí?, que permitirían la conexión a través de estas plataformas y que compartiendo pantalla puede la persona revisar la pregunta, ver las opciones de contestación, solicitar al profesional que coloque tal o cual respuesta, la cual estaba grabada, y de esta manera cumplir con esto sin ningún problema, ¿no? Entonces, teníamos todos los instrumentos necesarios. Así es. Doctor, por temas de tiempo, para ir concluyendo, tengo una pregunta a propósito. ¿Existen publicaciones científicas que avalen esta novedosa forma de evaluación, doctor? Sí, luego de que ya tuviéramos estos primeros artículos científicos que mencioné, pues algunas asociaciones y entidades de psicología forense eh, pues realizarían también un documento como tal que permitiría justamente hablar sobre estas posibilidades y algunas recomendaciones. En este caso, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental sacaría un documento de recomendaciones sobre la intervención psicológica mediante Internet, ¿sí?, dando algunas recomendaciones como el tema de niñez y adolescencia, indicando que tal vez habría que tener más cuidado con estos casos como tal y cumplir con algunas limitaciones, eh, solventarlas para poder realizar este tipo de valoración. Estaría también la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia en España, quienes pues realizarían un documento de pautas recomendadas para la intervención de los psicólogos y psicólogas forenses derivadas del COVID-19, con características similares también de las evaluaciones telemáticas, de a qué población se le podría realizar, a cuáles no, qué otras características se podrían hacer, como la asistencia a temas de juicios y otros aspectos, ¿no? Y también se realizarían por parte del país de Argentina, pues realizaría justamente unos protocolos de evaluación forense en casos de pandemia, ¿sí?, en donde harían algunas aclaraciones, ¿sí?, de que se pudiera hacer de preferencia no la evaluación completa telemática, sino semipresencial. Una parte que se la pueda hacer a través de los medios telemáticos, como la aplicación de los reactivos, pero que la entrevista de preferencia pudiera hacerse una entrevista corta, presencial, con los instrumentos de bioseguridad colocados y que se pudiera hablar sobre el relato de los hechos y cosas o aspectos importantes. Y otras partes de entrevista, poderlas hacer ya a través del medio telemático y otras consultas que fueran de menor importancia. Finalmente, PSIJUR, que es una entidad justamente de servicios de psicología jurídica, pues realizarían también un documento de intervención de los psicólogos y psicólogas forenses, pautas de evaluación recomendadas derivadas del COVID-19
y pues igualmente pues hablarían al respecto. Otros webinars que algunas entidades, dentro de ellos Ediciones y Pearson, estas empresas de los test, lo realizarían también, y así también otras entidades que buscarían pues obviamente dar respuesta pues a estas dudas que se estaban dando de si podíamos o no realizar algún aspecto pues como tal, ¿no? Entonces, eso sería, estimado. Agradecerle al doctor Edgar Poveda Durán, nos acompañó desde el Ecuador, el hermano país de Ecuador, a quien mando un saludo afectuoso desde acá y los invito a que participen también de este Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, CONCIFOR 2023. Se va a desarrollar en mayo 18 y 19. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido, la verdad. Vamos a estar en contacto permanente de aquí para adelante. El doctor nos va a acompañar también en el Congreso. Vamos a tener el honor de contar con usted en el Congreso, así que pues la invitación está hecha para todos los hermanos del Ecuador también. Muchísimas gracias. Hasta siempre, doctor. Muchas gracias, Carlos. Una invitación a todos y gracias. Una excelente noche.